Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En la tarde de hoy vamos a hacer un encuentro que hace referencia a la actividad correspondiente a la tarea 4 de álgebra lineal. Esta tarea, como ustedes saben, corresponde a los temas tratados y que hacen referencia a los espacios vectoriales. El día de hoy vamos a trabajar sobre los ejercicios 1, 2 y 3 de esta tarea, donde miraremos algunos conceptos básicos y desarrollaremos unos ejemplos guías para el desarrollo de la actividad que está en curso. Como ya todos lo saben, mi nombre es Gonzalo Fester Alves y soy el tutor encargado de orientarlos a ustedes en el desarrollo de cada una de las actividades del curso de álgebra. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre lo que son los conceptos básicos de un espacio vectorial. Inicialmente decimos que un espacio vectorial es un conjunto no vacío, cuyos elementos son vectores y con ellos se pueden realizar operaciones importantes. Aquí vemos de manera gráfica cómo se trabajan los vectores y cómo se representan las operaciones que se podemos realizar con ellos, como es la suma de dos vectores, la multiplicación de un vector por un escalar. Pero además de eso, también miraremos algunos axiomas y propiedades muy importantes del espacio vectorial. Cada uno de esos axiomas son los que ustedes van a desarrollar en la tarea correspondiente y van a venir haciendo una demostración de acuerdo al literal que ustedes escogieron con los vectores asignados para cada uno de esos literales. Allí van a ver propiedades como la conmutabilidad del vector u más b, que es igual a la suma del vector b más u. La transitividad, que hace referencia cuando se tienen tres vectores, nos indica que podemos realizar la suma de primero dos de los vectores y luego ese resultado sumarlo con el tercer vector. Y que el orden en que lo hagamos nos debe dar el mismo resultado. La existencia del vector nulo, que es el vector 0, donde se cumple que si sumo ese vector nulo con cualquier vector, el resultado que voy a obtener es el mismo vector inicialmente planteado. La existencia del opuesto. Aquí nos dicen que el opuesto del vector b es el vector menos b y que si sumamos un vector con su opuesto, el resultado que voy a obtener es el vector nulo. Es aquel vector donde sus coordenadas son 0, 0 y 0 en cada una de las tres direcciones. Estamos hablando de un vector en R13. La distributividad del producto respecto a la suma vectorial. Lo que nos dice es que si tengo dos vectores sumados y esa suma la multiplico por un escalar, entonces puedo tener como resultado la suma de cada uno de los vectores multiplicado por el correspondiente escalar. La distributividad del producto respecto a la suma escalar, entonces lo que nos dice es que si tengo dos constantes, alfa más beta, multiplicadas por un vector b, entonces puedo tener la suma por separado de cada una de esas constantes multiplicada por b o por el vector b. Significa que alfa más beta multiplicado por el vector b será igual a alfa multiplicado por b más beta multiplicado por el vector b. La asociatividad del producto de escalares. Entonces lo que me dice es que yo, si tengo varios escalares, puedo asociarlos
realizar sus productos y luego multiplicarlo por el vector correspondiente. Por eso tenemos que alfa multiplicado por beta más b es igual a alfa por beta multiplicado por el vector b. También tenemos que el número 1 es el elemento neutro y esto nos indica que el vector b multiplicado por 1 nos da el mismo vector b. Tenemos entonces que un espacio vectorial para ubicar un punto en R3, entonces usaremos como sistema de referencia una terna de ejes perpendiculares entre sí. El orden en que coloquemos o elijamos los ejes es independientemente del resultado. Allí tendremos tres ejes, que es el eje X, eje Y y eje Z. Por pares de ejes, cada par de ejes nos va a generar un plano en ese espacio. Entonces aquí vemos en el siguiente esquema como el plano XY, el plano ZY está en azul, está generado por los ejes Y y Z. El plano ZX está generado por el plano XZ, por los ejes XZ, y el plano YZ está generado por los ejes Y y Z. Cada uno de estos planos se conocen como planos coordenados y el nombre del plano XY viene de que el plano contiene al eje X y al eje Y. De forma análoga se derivan cada uno de los nombres de los otros dos planos que se pueden generar. Queda establecido en un sistema de coordenadas donde todo punto de R3 se define mediante una terna ordenada de números reales. Es decir, son todos aquellos puntos que tienen coordenadas X, Y y Z y tienen asociado un vector posición P igual al vector OP, que también va a tener coordenadas X, Y y Z. En el siguiente gráfico vamos entonces a mirar un ejemplo de ese punto P que tiene coordenadas 2 para X, 4 para Y y 3 para Z. Y su vector posición P. Recuerden que el vector posición es el vector que va dirigido desde el origen del eje de coordenadas hasta el punto P. Aquí observamos en el gráfico entonces que este punto P va a tener coordenadas 2 para X, que es el eje rojo, 4 para Y, que es el eje verde, y 3 para Z, que es el eje azul. Entonces en ese orden vamos a ir ubicando los puntos para determinar el punto P o la posición de ese punto P en el espacio R3. ¿De qué manera vamos a verificar esos axiomas? Vamos a tomar vectores y vamos a irlos reemplazando en cada uno de esos axiomas, realizando las operaciones que nos indiquen, y así obtenemos el resultado para cada uno de ellos. Si se tienen los vectores U igual o que tiene componentes 8, 4 y menos 3, el vector B que tiene componentes 1, 9, menos 7, y W que tiene componentes menos 3, menos 8, 8. También tenemos los escalares alfa igual a 7 y B igual a 2.
Vamos a verificar entonces el axioma de cerradura bajo la suma de vectores, que nos dice que debemos sumar los vectores U más B y que el resultado debe ser otro vector que pertenece a R3. Entonces reemplazamos aquí los valores de cada vector o las componentes 8, 4, menos 3 sumado con las componentes del vector B 1, 9, menos 7. Recordemos que hay que sumar componente a componente. La suma de vectores será 8 más 1, componente I, 4 más 9, componente J, y menos 3 menos 7, componente K. Realizando operaciones tenemos que 8 más 9 más 1 es igual a 9, 4 más 9 es igual a 13 y menos 3 más menos 7 nos da menos 10. Por lo tanto, ahora las componentes de ese vector suma U más B tendrá componentes 9 en la dirección I, 13 en la dirección J y menos 10 en la dirección K. De esa manera vamos haciendo la respectiva comprobación de cada uno de esos axiomas. Si miramos ahora la cerradura bajo el producto escalar, entonces tenemos que si alfa pertenece a R y U pertenece a R3, entonces alfa por U también pertenece a R3. Reemplazamos entonces los valores correspondientes a alfa, que vale 7, y las componentes del vector U, que son 8, 4 y menos 3. Y como un producto escalar, entonces multiplicamos ese alfa por cada una de las componentes del vector. Alfa por U será igual a 8 multiplicado por 7, a 4 multiplicado por 7 y a menos 3 multiplicado por 7. Realizando operaciones tenemos que 8 por 7 es 56, 4 por 7 28 y menos 3 por 7 menos 21. Entonces el resultado para este axioma de cerradura bajo el producto escalar será alfa por U igual, o el vector que tiene ahora componentes 56, 28 y menos 21 en cada una de las direcciones I, J y K. Miramos la asociatividad de la suma. U el vector U más el vector B más el vector W es igual al vector U más vector B sumado con el vector W. Hacemos respectivamente las mismas operaciones. Reemplazamos las componentes de cada vector en esta igualdad. 8, 4 menos 3 más 1, 9 menos 7 más menos 3 menos 8, 8. Y eso debe ser igual a 8, 4 menos 3 sumado con 1, 9 menos 7 y ese resultado sumado con menos 3 menos 8 menos 8. Realizando cada una de esas operaciones, obtenemos que en el lado izquierdo de la igualdad, las componentes que se obtienen al final son 6, 5 menos 2 para la operación U más sumado con B más W. Y en el lado derecho de la igualdad tenemos como resultado 6, 5 menos 2 al sumar U más B y luego el resultado sumado con el vector W. Vamos a mirar ahora lo que hace referencia a la dependencia lineal, independencia lineal y conjuntos generadores. Primero vamos a comenzar hablando de una combinación lineal de vectores. Entonces decimos que una combinación lineal de un conjunto de vectores no es más que el vector que se obtiene al sumar todos los vectores del conjunto
multiplicados por escalares, que no son más que números reales. Es decir, dado un conjunto de vectores B1, B2, Bn, una combinación lineal de estos vectores, entonces sería el vector W igual a cada uno de estos vectores B1, B2 y Bn multiplicado por escalares a sub 1, a sub 2, a sub n. Y el resultado que se obtiene entonces sería una combinación lineal de esos vectores. Miremos para esto un ejemplo donde nos piden expresar el vector x como una combinación lineal de los vectores u, v y w. El vector x tiene componentes menos 1, 5 y menos 3. El vector u tiene componentes 1, 3 y menos 1. El vector b tiene componentes 2, menos 3 y menos 2. Y el vector w tiene componentes 0, menos 2 y 1. Aplicando la fórmula entonces para la combinación lineal, nos dicen que ese vector x debe ser igual a la combinación lineal de u más b más w multiplicado por escalares a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces realizamos estas operaciones, tomamos el escalar a sub 1 y lo multiplicamos por las componentes del vector u, que son 1, 3 y menos 1. Luego el escalar a sub 2 multiplicado por el vector b, que tiene componentes 2, menos 3 y menos 2. Y el escalar a sub 3 multiplicado por el vector w, que tiene componentes 0, menos 2 y 1. Al realizar esta operación entre esos vectores y escalares, debemos tener como resultado el vector x menos 1, 5, menos 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada vector por su respectivo escalar. Entonces aquí sería a sub 1 por 1, 3 por a sub 1, 3 a sub 1, y menos 1 por a sub 1 nos da menos a sub 1. Más a sub 2 por 2, 2 a sub 2, a sub 2 por menos 3, menos 3 a sub 2, y a sub 2 por menos 2, menos 2 a sub 2. Y por último, a sub 3 por 0 nos da 0, a sub 3 por menos 2, menos 2 a sub 3, y a sub 3 por 1 nos da a sub 3. Y decimos que eso es igual al vector menos 1, 5, menos 3. Realizamos ahora la suma de vectores. Entonces recordemos que vamos a sumar entonces ahora las componentes. Las primeras componentes de cada vector, luego las segundas componentes de cada vector y luego las terceras componentes de cada vector. Entonces sería a sub 1 más 2 a sub 2 más 0 igual a menos 1. Luego 3 a sub 1 menos 3 a sub 2 menos 2 a sub 3 igual a 5. Y menos a1 menos 2 a 2 más a3 igual a menos 3. De modo que ya en este momento podemos plantear un sistema de ecuaciones donde a sub 1 más 2 a sub 2 es igual a menos 1, 3 a sub 1 menos 3 a sub 2 menos 2 a sub 3 es igual a 5, y menos a1 menos 2 a sub 2 más a3 es igual a menos 3. Aquí tenemos ya planteado un sistema de ecuaciones. Ahora resolvemos el sistema. Para ello utilizamos el método de Gauss. De Gauss-Jordan, o el método de reducido escalonado. Ya sabemos que debemos plantear una matriz aumentada
con las tres ecuaciones con sus respectivas constantes. Y luego entramos a hacer las operaciones entre filas que nos permitan tener los valores por debajo de la diagonal principal igual a 0. Primero multiplicamos la fila 1 por 3 y eso se lo restamos a la fila 2. Entonces si multiplicamos la fila 3, la fila 1 por 3 sería 3 por 1, 3. Y 3 menos 1 y 3 menos 3 nos daría 0. Luego el siguiente término, 3 por 2, 6. Entonces sería menos 3 menos 6 nos da menos 9. Tercer término, 0. Menos 2 menos 0 nos da menos 2. El término constante, 3 por menos 1 menos 3. Y 5 más 3 nos daría 8. Y la fila 3 más la fila 1 entonces tenemos que realizar la operación la fila 1 con la fila 3. 1 menos 1 nos da 0. Menos 2 más 2 nos da 0. 1 más 0 nos da 1. Y menos 3 menos 1 nos da menos 4. Como ya hemos llegado a una matriz escalonada reducida, que es aquella donde los valores por debajo de la diagonal son todos 0, entonces aquí podemos determinar cuál es el valor que corresponde a la variable A3, sería menos 4. Ahora utilizamos este valor, vamos a ampliar esto. Ahora utilizamos este valor y lo vamos reemplazando en la siguiente ecuación, en la ecuación 2. Como A3 vale menos 4, lo reemplazamos en la ecuación 2. Entonces sería 9 menos 9 a 2 menos 2 a 3 igual a 8. Reemplazando a 3 sería menos 9 a 2 menos 2 por menos 4 igual a 8. Resolvemos las operaciones dejando de este lado de la igualdad la variable y del otro lado de la igualdad las constantes. Entonces sería menos 9 a 2 más 8 igual a 8. Menos 9 a 2 sería 8 menos 8, 0. Por lo tanto, tendríamos que el valor de A2 sería 0 entre menos 9, nos daría 0. Ya tenemos el valor para A3 menos 4, para A2 0. Reemplazamos eso en la ecuación 1. A1 más 2A2 igual a menos 1. Entonces A1 sería igual a menos 1, ya que 2 por 0 nos daría 0. Entonces, por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones lineales es para A1 menos 1, para A2 0 y para A3 menos 4. De este modo podemos decir que el vector X se puede expresar como una combinación lineal de los otros vectores. ¿Y cuál es esa combinación lineal? Entonces sería X igual al vector U multiplicado por A1, que sería menos 1, al vector A2 multiplicado al vector B multiplicado por A2, que es 0, entonces 0 por B, y el vector W multiplicado por A3, que es menos 4, entonces sería menos 4W. Al final tenemos que el vector X se puede expresar como una combinación lineal de menos U menos 4W.
Si un sistema no tiene solución, esto implica que no existe ninguna combinación lineal que nos permita calcular el vector X. Es decir, que si a este sistema que vemos planteado no tuviese solución, esto indicaría que ese vector X no se puede expresar como una combinación lineal de los otros vectores V y W. ¿Qué implica esto? Que para que se pueda un vector expresar como una combinación lineal de otros vectores, el sistema de ecuaciones que se obtiene debe tener solución. Si no la tiene, entonces no se puede expresar como una combinación lineal. Miremos que son vectores linealmente independientes. Nos dicen que un conjunto de vectores libres son linealmente independientes si ninguno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros. Es decir, si tengo un conjunto de vectores B1, B2 hasta B sub n, yo puedo decir que este conjunto de vectores son linealmente independientes si no es posible que alguno de esos vectores se pueda expresar como una combinación lineal de los demás vectores. Y entonces decimos que estos son linealmente independientes si la única solución de la siguiente ecuación es igual a 0, es decir, todos los escalares deben tomar un valor de 0 en esa combinación lineal que se realiza para determinar si ese conjunto de vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que A sub 1, A sub 2 hasta A sub n deben ser igual a 0 y debe ser la única solución para ese sistema. Y es lo que garantiza que los vectores son linealmente independientes. Si hay una solución para un escalar que es diferente de 0, entonces ya no se cumple esa condición y por lo tanto los vectores son linealmente dependientes. Ahora también sabemos que geométricamente dos vectores son linealmente independientes si no tienen la misma dirección, esto es, si no son paralelos. Entonces, otra forma de determinar si los vectores son linealmente independientes. Realizar de manera gráfica la representación de los vectores y observar si esos vectores tienen o no tienen la misma dirección. Esto significaría que si no son paralelos, entonces podemos decir que los vectores son linealmente independientes. Ahora miremos cuándo son linealmente dependientes. Un conjunto de vectores libres del plano son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de otros vectores que forman el sistema. Repetimos esta parte, un conjunto de vectores libres del plano son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de otros vectores que forman el sistema. Es decir, que si tenemos un conjunto de vectores B1, B2 hasta B sub n, estos son linealmente dependientes si existe alguna solución de la siguiente ecuación. A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub n por B sub n igual a 0. Y donde alguno de los coeficientes A sub i es diferente de 0. Entonces, como decíamos anteriormente, para que sean linealmente independientes, la única solución posible para esta ecuación es aquella donde todos los escalares A sub 1 hasta A sub n sean iguales a 0. Entonces decíamos que son linealmente independientes. Pero si en esta ecuación es posible hallar
en la solución un coeficiente que es diferente de 0, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes. De igual manera, geométricamente dos vectores son linealmente dependientes si tienen la misma dirección, es decir, si son paralelos. Entonces la diferencia geométrica entre independientes es que tienen entre vectores linealmente independientes y dependientes es que para que sean dependientes deben tener la misma dirección o ser paralelos. Y para que sean linealmente independientes, entonces no pueden tener la misma dirección, es decir, no pueden ser paralelos, como lo decíamos anteriormente. Miremos en el ejemplo siguiente, donde nos piden determinar si los siguientes tres vectores tridimensionales tienen dependencia o independencia lineal. ¿Cuáles son estos vectores? El vector U, componentes 1, 5, 2. El vector P, componente menos 2, 3, menos 1. Y el vector W, componentes 4, 2 y 1. Entonces vamos a armar la ecuación donde tomamos cada vector y lo multiplicamos por un escalar a sub 1, a sub 2, a sub 3. Y la suma de esos resultados es igual a 0. Realizamos el procedimiento, sustituimos cada vector por sus coordenadas al igual que el 0 que corresponde al vector nulo. Entonces a sub 1 multiplicado por U, que tiene componentes 1, 5, 2, a sub 2 multiplicado por B, que tiene componentes menos 2, 3, menos 1, y a sub 3 multiplicado por W, que tiene componentes 4, 2 y 1. Debe ser igual al vector 0, que tiene componentes 0, 0, 0, en cada una de las direcciones. Los coeficientes están multiplicando a los vectores, por lo que la siguiente expresión se puede escribir de manera equivalente de la siguiente manera: a sub 1 por 1, 5 a sub 1, 2 a sub 1. Vamos multiplicando cada componente de cada vector por el escalar correspondiente. Más menos 2 a sub 2, 3 a sub 2 y menos 1 a sub 2. Y a sub 3, 4 a sub 3, 2 a sub 3 y 1 a sub 3. Eso nos da el vector 0, 0, 0. Luego realizamos la suma de vectores. Recordemos que en la suma de vectores se suman componentes, las primeras componentes con las primeras componentes, las segundas con las segundas y las terceras con las terceras. Entonces nos da A1 menos 2 a 2 más 4 a 3. Luego tenemos 5 a 1 más 3 a 2 más 2 a 3. Y por último, 2 a 1 menos a 2 más a 3. Y nos va a dar el vector nulo, que es el 0, 0. Entonces de aquí lo que tenemos son tres ecuaciones. La primera ecuación es A1 menos 2 a 2 más 4 a 3 igual 0. La segunda es 5 a 1 más 3 a 2 más 2 a 3 igual 0. Y la tercera, 2 a 1 menos a 2 más a 3 igual a 0. Entonces, de manera que lo único que debemos hacer es solucionar el sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son A1, A2 y A3. Para ello podemos utilizar cualquier método, método de sustitución, método de Gauss, regla de Kramers. Sin embargo, para saber si los vectores son linealmente independientes o dependientes, solo necesitamos determinar si existe una solución distinta a la solución trivial. ¿Y cuál es esa solución trivial? Aquella donde todos los valores o los coeficientes son iguales a 0. Entonces nos vamos a la condición: si el determinante de la matriz compuesta por las componentes de los vectores es diferente de 0, significa que el sistema de ecuaciones solo tiene una solución
y es aquella donde A1, A2, A3 igual a 0. Y en consecuencia los vectores son linealmente independientes. En cambio, si el determinante de la matriz compuesta por las componentes de los vectores es igual a 0, implica que el sistema de ecuaciones tiene más de una solución y en consecuencia los vectores son linealmente dependientes. Entonces, recordemos bien las dos condiciones. Si el determinante de la matriz compuesta por los componentes de los vectores es diferente de 0, significa que el sistema tiene solución única y en consecuencia los vectores son linealmente independientes. Si el determinante de la matriz compuesta por los componentes de los vectores es igual a 0, entonces es linealmente dependiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar el determinante de esa matriz. Si el determinante es diferente de 0, son linealmente independientes, y si el determinante es igual a 0, entonces son linealmente dependientes. Entonces, miremos mediante el siguiente ejemplo. Entonces, que lo único que se debe calcular es el determinante con las coordenadas de los vectores. Como es un determinante 3 por 3, entonces se toman las coordenadas de esos vectores. 1, menos 2, 4. Aquí lo tenemos según las ecuaciones. 1 menos 2, 4, 5, 3, 2. 5, 3, 2 y 2 menos 1, 1. Entonces vamos a hallar el determinante de esta matriz. Recuerden que para hallar el determinante podemos hallar el método de los cofactores o utilizar este método. Entonces el primer determinante será el cofactor menos 1 elevado al exponente de la fila y columna correspondiente que estemos trabajando. Como es fila 1 y columna 1, entonces será 1 más 1, menos 1 elevado a la 1 más 1, multiplicado por el pivote de esa operación que estamos realizando, que es el número 1. Es el primer número de la columna y fila que estamos trabajando. Si eliminamos la primera fila y la primera columna, solamente nos quedan los valores correspondientes a 3 multiplicado por 1. Multiplicamos en cruz. 3. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2 da menos 2. Con el menos de la fórmula nos daría más 2. Entonces aquí nos da 3 más 2 multiplicado por el cofactor, que es 1, o menos 1 al cuadrado nos da 1. Tomamos el siguiente cofactor, menos 1, como está elevado ahora, fila 2, columna 1. Entonces ya son 3, menos 1 a la 3 nos da menos 1. El pivote para esta operación ahora es el 5, porque es el que queda marcado en la fila 2 y la columna 1, el primer elemento. Entonces será 5 por menos 1 nos da menos 5. Y ahora multiplicamos nuevamente en cruz los elementos que quedan. Menos 2 por 1 nos da menos 2. Menos 1 por 4 nos da menos 4. Menos 4 con el menos de la fórmula, entonces nos da más 4. Entonces será el resultado menos 2 más 4. Por último tomamos el cofactor menos 1. Ahora el exponente es 4, porque es fila 3, columna 1. Y el pivote es 2.
Entonces será menos 1 a la 4, nos da positivo. 1 por 2 nos da 2. Y luego multiplicamos los elementos que nos quedan en cruz. Menos 2 por 2 da menos 4. Menos, ahora 3 por 4, 12, sería menos 12. Multiplicamos cada uno por los factores que están dentro de paréntesis. 3 más 2, 5, por 1 nos da 5. Menos 2 más 4, 2. Por menos 5 nos da menos 10. Menos 4 y menos 12, menos 16. Por 2 nos da menos 32. Luego realizamos operaciones. Menos 32, menos 10, nos da menos 42, más 5, menos 37. Esto significa que el determinante de esta matriz es menos 37 y menos 37 es diferente de 0. Entonces decimos, en este caso el determinante es diferente de 0, por lo que los vectores son linealmente independientes. Y por lo tanto, la única solución posible del sistema de ecuaciones es la solución trivial, donde todas las incógnitas son iguales a 0. A 1, a 2 y a 3 igual a 0. Entonces ya hemos mirado de esta forma cómo determinar si el conjunto de vectores son linealmente independientes o dependientes a través de hallar el determinante de la matriz que se forma con esos vectores. Si el determinante es diferente de 0, son linealmente independientes, y si el determinante es igual a 0, entonces son linealmente dependientes. Miremos el ejemplo 2. Los vectores son 3, U, 3, menos 1, 5, B, menos 2, 4 y 7, y W, 1, 3. Y ahora miramos la operación que tenemos aquí. Planteamos la ecuación de la combinación lineal. A1 por U más A2 por B más A3 por W igual a 0. Uno, 3 y 12. Aquí tenemos un pequeño detalle con la K. Planteamos la ecuación para la combinación lineal, reemplazando los valores o los elementos de cada vector. A1, 3, 1, menos 1, 5, A2, menos 2, 4, 7, y A3, 1, 3 y 12. Eso debe ser igual a 0. Y luego vamos resolviendo paso a paso cada una de esas operaciones. A1 por 3, 3 a 1, menos 1 por A1, menos A1, 5 por A1, 5 a 1. Tomamos el siguiente, menos 2 por A2, menos 2 a 2, 4 por A2, 4 a 2, y 7 por A2, 7 a 2. Y luego tenemos 1 por A3, 3 por A3 y 12 por A3. Todo eso igualado al vector 0, 0, que es el vector nulo. Ahora sumamos las primeras componentes con las primeras, las segundas con las segundas y las terceras con las terceras. 3 a 1, menos 2 a 2, más A3. Menos A1, más 4 a 2, más 3 a 3. Y 5 a 1, más 7 a 2, más 12 a 3, igual al vector 0. De aquí sale un sistema de ecuaciones donde 3 a 1 menos 2 a 2 más A3 igual a 0, menos A1 más 4 a 2 más 3 a 3 es igual a 0, y 5 a 1 más 7 a 2 más 12 a 3 es igual a 0. Ahora, con este sistema vamos a armar el determinante, hallar el determinante de esa matriz. Igual que en el caso anterior, comenzamos con el método de cofactores. Entonces, para la primera será
fila 1, columna 1. Para la segunda será fila 1, columna 2. Y para la tercera será fila 1, columna 3. En el ejemplo anterior íbamos cambiando de filas, fila 1, 2 y 3, y dejamos la misma columna. Para este caso lo que hacemos es que vamos cambiando las columnas y dejamos la misma fila. El resultado es indiferente, la forma en que lo hagamos debe ser el mismo. Entonces menos 1, fila 1, columna 1. El exponente será 1 más 1, 2, por lo tanto este resultado me debe dar positivo 1 multiplicado por el pivote, que es 3. Nos da 3. Y multiplicamos los elementos que nos quedan en cruz. 4 por 12, 48, menos 7 por 3, 21. El siguiente cofactor menos 1 ahora tiene exponente 3, entonces será menos 1. Y el pivote para este caso es menos 2, entonces será menos 1 por menos 2, nos da 2. Multiplicamos los elementos que nos quedan en cruz. Menos 1 por 12, menos 12, menos 5 por 3, 15. Y para el último cofactor, menos 1 tiene exponente 4, porque es fila 1, columna 3, sería 3, 1 más 3. Entonces el exponente ahora es menos 1 a la 4, nos da 1. Y el pivote sigue siendo 1, entonces 1 por 1 nos da 1. Multiplicamos los elementos que quedan en cruz. Menos 1 por 7 nos da menos 7, menos 5 por 4, 20, menos 20. Ahora realizamos operaciones. 48 menos 21 multiplicado por 48 menos 21 multiplicado por 3, eso nos da 81. 48 menos 21 nos da 27, y 27 multiplicado por 3 nos da 81. Menos 12 menos 15 nos da menos 27, y menos 27 por 2 nos da menos 54. Menos 7 y menos 20 nos da menos 27. Menos 27 por 1 nos da menos 27. Ahora, si sumo los negativos, nos da 54 menos 27, nos da menos 81. Y 81 menos 81 nos daría 0. Entonces, para este caso, el determinante es 0. Cuando el determinante es 0, ¿qué nos indica esto? Entonces, que los 4 vectores son linealmente dependientes. Para el caso anterior independiente, el determinante debía o debe ser diferente de 0. Y eso nos dice que el conjunto de vectores son linealmente independientes. Para este caso, el determinante nos dio 0, lo que indica que los vectores son linealmente dependientes. Ahora vamos a mirar el tema referente a las bases ortogonales de R3. Entonces vamos a ver la definición de vector ortogonal, donde nos dicen que vectores ortogonales son aquellos vectores cuya dirección forma 90 grados. Es decir, ortogonalidad significa perpendicularidad de vectores. Entonces su producto escalar es igual a 0. Una base ortogonal cuando los vectores que la forman son perpendiculares u ortogonales entre ellos. Por ejemplo, la base compuesta por los vectores 2, 0, 0, 0, menos 3, 0 y 0, 0, menos 2. Para ello hallamos el determinante de esta matriz.
2, 0, 0, 0 menos 3, 0 y 0, 0 menos 2. Como tenemos que tener una matriz aumentada, dos columnas más, entonces utilizamos las dos primeras columnas y se las agregamos a la matriz aumentada. Las dos primeras columnas son 2, 0, 0 y 0 menos 3, 0. Y ahora procedemos a resolver de acuerdo al diagrama las operaciones que vamos a realizar. Entonces 2 por menos 3 por menos 2. 2 por menos 3 por menos 2. Lo hacemos en este orden, 2 por menos 3 por menos 2. Eso nos da menos 12. Y menos 12 es diferente de 0. Como el determinante es diferente de 0, por lo tanto los vectores son linealmente independientes. Miremos entonces que de acuerdo con esto el producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base es 0. El producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base es 0, lo que implica que los vectores son perpendiculares entre sí. Calculamos los productos escalares de todos los pares de vectores. Vamos a tomar primero los vectores 2, 0, 0 y 0 menos 3, 0. Como es un producto escalar, entonces será componente a componente 2 por 0 más 0 por menos 3 más 0 por 0. Y eso nos da como resultado 0. Ahora tomamos el siguiente par de vectores, el primero con el tercero, 2, 0, 0 con 0, 0 menos 2. Realizamos el producto escalar 2 por 0 más 0 por 0 más 0 por menos 2 nos da como resultado 0. Y ahora el segundo con el tercero. 0 menos 3 y 0 multiplicado por 0, 0 menos 2, que son las componentes del segundo y tercer vector. De igual manera, 0 por 0, 0, 3 por 0, 0 y 0 por menos 2 nos da 0. Como ya verificamos que todos los productos escalares de los vectores 2 a 2 son 0, entonces esto nos indica que los vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, para saber si los vectores son perpendiculares entre sí, debo tomarlos por pares 2 a 2 y verificar que los productos escalares entre esos vectores sea igual a 0. Si se da el caso que todos los resultados son iguales a 0, entonces decimos que los tres vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, como la base contiene el número máximo de vectores linealmente independientes, es posible para el espacio vectorial dado, y dado que tenemos tres vectores en R3 y hemos comprobado que son linealmente independientes, este conjunto es una base ortogonal de R3. Entonces, así hemos demostrado si un conjunto de vectores es una base ortogonal de R3. Primero demostrando que son linealmente independientes. Y lo hicimos mediante el determinante. Como el determinante es diferente de 0, eso me indica que los vectores son linealmente independientes. Y luego mostramos la ortogonalidad entre los vectores. Lo hicimos como tomando
cada par de vectores realizando su producto escalar y verificando que el resultado de esos productos escalares sea igual a 0 en todos los casos. Cumplidas esas dos condiciones, entonces decimos que el conjunto de vectores es una base ortogonal de R3. Entonces, por el día de hoy, solo vamos a trabajar los 3 primeros problemas. En la próxima sesión o encuentro que tengamos académico, vamos a discutir sobre los ejercicios 4 y 5 que hacen referencia a esta tarea número 4. Esta grabación va a quedar entonces disponible en los foros y en el grupo de Team para que ustedes puedan hacer consulta de ella y cualquier inquietud, entonces me estarán escribiendo por el correo interno o por el grupo de Team para resolver inquietudes. Espero que esta grabación les quede y les sea de mucha utilidad para ustedes y que puedan resolver las inquietudes que tengan. Feliz tarde para todos y nos vemos en el próximo encuentro. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, profe. ¿Tienes alguna inquietud respecto al desarrollo de la tarea que estamos haciendo? Por el momento no, ya cuando pues me surjan inquietudes en el desarrollo completo del trabajo, le estaré informando por medio del foro o del correo interno. Ok, pues yo esperaba que hubieran más asistentes el día de hoy, pero no sé, desafortunadamente no pudieron asistir, entonces queda la grabación para cualquier inquietud, para cualquier consulta. Y como tú dices, si van surgiendo dudas en el desarrollo de la actividad, pues me van escribiendo al correo interno o por ti y vamos mirando cómo solucionamos esas inquietudes. Perfecto. Perfecto, profe. Entonces que tenga muy buena tarde y gracias por su tiempo. Ok, muy bien. Feliz noche para ti también. Igualmente.